el conflicto con Irán es probable que se produzca. No puedes permitir que Irán tenga armas nucleares. No lo puedes permitir bajo ningún concepto. No solo por el riesgo que entrañaría que un régimen teocrático y fundamentalista como el régimen iraní tenga armas nucleares, sino por otros dos motivos. Primero, porque entonces ya tendrían manga ancha para hacer lo que quisieran. Un arma nuclear es el elemento de disuasión número uno. Y número dos, automáticamente todos los países de la región van a entrar en una carrera que va a llevar la proliferación nuclear a niveles nunca jamás vistos. Es decir, Arabia Saudí y Emiratos Árabes ya han dicho que ellos no se van a quedar sentados de brazos cruzados si Irán tiene armas nucleares. Porque es evidente que entonces ya la única potencia real en la región sería Irán, ¿no? O sea, Teherán marcaría la agenda y eso no lo van a permitir. Entonces no se puede permitir que tenga un programa nuclear. Pero es que además Israel tampoco lo puede permitir. Porque es evidente que estamos hablando de un régimen teocrático, fundamentalista, que es imprevisible y que tiene la diana al Estado judío. Si a eso le sumas todo lo demás, acciones paramilitares, grupos de presión, apoyo a Rusia, lazos con China, dices, ¿qué hacemos con Irán, no? Bienvenidos a un nuevo episodio del Refugio en B1. Hoy tenemos el placer de poder charlar con una persona muy cotizada, diría yo, Enrique Couto, co-creador del canal de política. Tú me corregirás, yo juraría que es el más visto en español en YouTube, o uno de los más vistos, seguro. Yo creo que también. Perfecto. Es VisualPolitik, bueno, seguro que lo conocéis, y de todo el ecosistema Visual Economic, y ahora Informeca desde hace 3 semanas, yo creo, ¿no? O un poquito más. Muy reciente. Eso es. Y nada, lo tenemos aquí pues para hablar, Enrique, de las cosas en las que habláis en VisualPolitik. Vamos a hablar de política internacional. Y para hablar de política internacional me ha parecido que un buen hilo conductor era hablar de la política exterior estadounidense. Porque como Estados Unidos está en todos los fregados, eso nos permitía hablar de muchas partes del mundo. Entonces, yendo ya al turrón, si te parece bien, yo empezaría por hablar de la política exterior de la administración Biden, ¿no? Que es la que de momento está gobernando en Estados Unidos. Y una de las cosas, uno de los temas más recientes de actualidad ha sido, y ya desde hace tiempo, el tema de la ayuda financiera y militar a Ucrania. Es un tema que, como sabes, genera enorme división entre los ciudadanos, entre los dos principales partidos y dentro del Partido Republicano especialmente, ¿no? Lo primero que te preguntaría es, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué hay división en eso, no? ¿Y qué motivos tienen unos para querer seguir dando ayuda a Ucrania y qué motivos tienen para otros para no querer? Pues me parece muy buena pregunta, Irune, porque, bueno, yo creo que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Saber por qué diantres el Partido Republicano, o al menos mucha gente del Partido Republicano, tiene un problema con mantener la asistencia financiera a Ucrania. Aunque yo aquí sí que me gustaría hacer un pequeño matiz, porque no es cierto, frente a lo que se suele decir, que todo el Partido Republicano esté en contra de mantener el apoyo a Ucrania. De hecho, curiosamente, en los últimos días estamos viendo una auténtica campaña, ¿no?, del speaker de la Cámara de Representantes de Johnson en favor de mantener, de restablecer la asistencia militar, la asistencia financiera, económica al gobierno de Zelensky, ¿no? Y de hecho están apareciendo muchísimos congresistas, senadores de todas partes, precisamente diciendo que es vital para los intereses estadounidenses mantener la ayuda a Ucrania. Con lo cual, todo apunta a que este mismo fin de semana, creo recordar que la votación está prevista para este sábado, y lo más normal es que el paquete financiero se apruebe, lo cual en cierto modo va a ser un gran éxito para la administración Biden, se cuente de una forma o de otra. Pero ¿por qué hay una parte del Partido Republicano que se opone a Ucrania, ¿no? Retomando un poco la pregunta directa que me hacías. Yo aquí, podemos barajar muchas posibilidades o muchos argumentos. Unos que consideran que mantener la asistencia financiera a Ucrania puede generar una tensión internacional y que hay un riesgo de que el conflicto termine escalando a palabras mayores. Otros que consideran que tal vez supone que Estados Unidos se concentre en una región del mundo que no tiene que ser prioritaria, porque en Estados Unidos básicamente entienden que Rusia es un actor menor y que lo importante es preocuparse fundamentalmente de China en el Indo-Pacífico. Otros pueden pensar o defender que lo cierto es que Estados Unidos debería dedicar todos esos recursos financieros sobre todo a invertir en sus propias capacidades militares e incrementarlas, ¿no?, en todo tipo de cantidades. ¿Podemos barajar estos argumentos? Yo honestamente creo que lo cierto es que no es más que una cuestión absoluta y puramente electoral. Hay una
parte del Partido Republicano que ha generado de la confrontación, de la máxima polarización, de situarse la antagonía permanente a la administración Biden, su forma de hacer política. Y creo que en este caso, violando todo lo que es el interés nacional de Estados Unidos, violando los compromisos internacionales de Estados Unidos, porque hay que recordar que la asistencia financiera y militar a Ucrania ni siquiera es una decisión unilateral de la administración Biden, sino que responde a un compromiso que se firmó ya en los años 90 con los compromisos de Budapest, por los cuales Estados Unidos garantizaba la seguridad de Ucrania a cambio de que Ucrania renunciase al que era el tercer mayor arsenal nuclear de todo el mundo en aquel momento, ¿no? Y le entregara las armas nucleares a Rusia. Es una cuestión puramente electoral. A Estados Unidos esta guerra le interesa desde cualquier punto de vista. Le interesa desde un concepto de realpolitik, porque es evidente que esta guerra lo que está haciendo es erosionar a uno de los mayores antagonistas de Washington, que es Moscú. Les está erosionando militarmente, les está erosionando políticamente, les está erosionando económicamente. Le interesa a Estados Unidos desde una perspectiva incluso lucrativa, porque es evidente que se han convertido en el segundo mayor exportador de gas natural licuado y están sustituyendo las importaciones energéticas que Europa hacía de Rusia, y eso está siendo un importante motor tractor en todo el sur de Estados Unidos, donde los diferentes estados productores... Bueno, en 2023 fue el principal y los próximos años va a ser el segundo después de Qatar, ya de forma consolidada. Pero es que el sur de Estados Unidos, que es donde esencialmente se produce la mayor cantidad de gas natural, está registrando tasas de crecimiento. Estados como Texas, Arizona, Nuevo México están registrando tasas de crecimiento de cerca del 6%. Es decir, hay una enorme ola de prosperidad que está alimentando el motor económico de Estados Unidos, ¿no? Pero es que también le interesa desde un punto de vista de riesgo moral e influencia internacional. Lo vivimos todos en 2014, cuando Rusia invade Crimea, se anexiona Crimea y además lanza o establece o promueve una guerra civil en lo que era el cinturón del óxido de Ucrania, que era la zona más rica de Ucrania, ¿no? Lugares como Donetsk o Lugansk, que era la zona más moderna y rica de Ucrania, y allí Rusia lanza una guerra civil prácticamente, ¿no? O impulsa, alimenta una auténtica guerra civil, y la anexión de Crimea. La comunidad internacional no hace nada. Básicamente alguna denuncia, alguna sanción menor, pero fundamentalmente no se hace nada. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues que poco tiempo después, entre otras acciones menores, llega Xi Jinping y dice, oye, que esto es jauja. Y realiza la ocupación de Hong Kong. La ocupación de Hong Kong no se hace con tanques, porque Hong Kong ya era parte de China, pero es ocupación. Porque de la noche a la mañana se viola todos los acuerdos internacionales, se viola todo el espíritu del modelo de un país, dos sistemas que regían Hong Kong, y se acaba pues con las libertades esenciales que existían en esta ciudad autónoma. Y ya el Partido Comunista Chino y los tribunales chinos tienen ya plena operatividad en Hong Kong, cuando hasta ahora pues tenían un terreno totalmente vedado porque se regían bajo el sistema un país, dos sistemas, y Hong Kong era completamente autónomo. Y no solo eso, sino que luego no pasa tampoco nada, no pasa esencialmente nada, y entonces dice Putin, si es que no hay problema, si es que podemos conseguir nuestros objetivos de la mano mayor, porque al final el Occidente, por un motivo, por B, por comodidad, por interés económico, al final siempre van a ceder. Al final a Ucrania no les importa nada. Y nos encontramos con la invasión de Ucrania. Es decir, si ahora mismo Estados Unidos y la Unión Europea también no garantizan la soberanía de Ucrania, lo que nos vamos a encontrar es con un mensaje muy claro al mundo, que es a que cualquier autócrata va a poder tratar de hacer cumplir sus objetivos por vía de la fuerza. Y eso es un peligro para todos. Y eso es un peligro también para los propios Estados Unidos, ¿no? Hay un discurso muy interesante de Franklin Roosevelt, 3 meses antes de entrar en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, donde dice: nunca un soldado, un joven de nuestra tierra va a entrar en batalla. Los mensajes aislacionistas, los discursos aislacionistas no son nuevos. El problema es que cuando los autócratas toman de su mano mayor la batuta y empiezan a realizar sus acciones, al final el modelo internacional de movilidad, de libertades, de comercio, pues se pone en jaque, y entonces al final las grandes potencias tienen que intervenir con un coste mucho mayor, ¿no? Sí, de hecho hay muchos analistas que ven de alguna forma la guerra en Ucrania o la oposición que se toma hacia la guerra en Ucrania como un mensaje también para frenar a China, en el sentido de que China puede entender, según lo que pase en Ucrania, que lo tiene mucho más fácil con Taiwán, ¿no? Es que es clarísimo, es que eso es lo que está en juego. Una posible acción de China en Taiwán e incluso otros muchos conflictos. Lo que está en juego en Ucrania son las reglas internacionales. Esencialmente es, si Occidente, si las principales potencias democráticas y liberales deciden defender lo que ha sido hasta ahora las reglas internacionales de respeto a la soberanía de los pueblos,
o realmente miramos hacia otro lado en un mundo donde los autócratas cada vez están cobrando más y más fuerza. Eso es lo que está en juego en Ucrania. Yo lo tengo bastante claro. Es decir, en la guerra de Ucrania no solo se está jugando la soberanía de Ucrania y no solo se está jugando la palabra Occidente porque Occidente garantizó la libertad y la defensa de Ucrania, sino que también lo que nos estamos jugando es que este tipo de conflictos no empiecen a suceder en todas partes del mundo. Si Rusia sale mal parada de Ucrania, Xi Jinping se lo va a pensar 2 veces antes de realizar cualquier acción en Taiwán, en el mar del sur de China o en cualquier otro lugar. Como te decía, ¿no? por ir tocando diferentes temas, aunque ya estaba saliendo el tema del Indo-Pacífico, yo creo que una de las claves de la política exterior, por así decirlo, de la administración Biden ha sido precisamente apostar, ¿no? por el Indo-Pacífico, pues que en esa cumbre trilateral que tuvo lugar este verano en Camp David, ¿no? Con Japón y Corea del Sur, los Qs, el AUKUS, hace nada, ¿no? La reunión con Kishida, y luego, por otro lado, ¿no? Abandonar de aquella manera Oriente Medio. La primera, vamos a ir al revés, ¿no? Porque primero quería haber hablado de Oriente Medio y luego de Asia, pero vamos a hablar primero del Indo-Pacífico. ¿Tú crees que ese giro, esa mirada hacia el Indo-Pacífico está dando sus frutos? ¿Tú crees que de alguna forma, porque al final el objetivo de eso es frenar la influencia china en esa región, ¿no? El gran objetivo. ¿Tú crees que poco a poco ese objetivo se está cumpliendo y de qué forma? Sí, pero voy a empezar respondiéndote y perdona que lo haga de esta forma, y retomando la pregunta anterior y enlazándola con la actual. Porque hay un matiz que me gustaría establecer. Hace 2 años, hace 3 años, todos conocimos el hermanamiento, esa especie de amor repentino, de flechazo que vivieron Xi Jinping y Putin, donde además se declararon la amistad eterna, ¿no? Entre los pueblos. Bueno, eso ya hoy ha desaparecido. Ya el apoyo de China a Rusia se está diluyendo, China vuelve a mirar un poco más a Occidente, ya, bueno, con la boca pequeña, ya a Putin le mira por otro lado, y su apoyo en lo que concreto en la guerra de Ucrania pues ha sido prácticamente inexistente. Por eso es importante esta guerra. Dicho lo cual, ahora vayamos al segundo punto. Bueno, la agenda exterior de la administración Biden ha sido frenética. Yo no he conocido nada equivalente a las administraciones anteriores. Es decir, ha sido frenética. En prácticamente 3 años han puesto patas arriba prácticamente o han actualizado todo lo que es la posición de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Pero particularmente el Indo-Pacífico ha sido una clara prioridad, como muy bien dices. El objetivo esencial era pasar de Oriente Medio, y no solo de Oriente Medio, sino inicialmente, antes de la guerra de Ucrania, el objetivo era pasar de Europa y Oriente Medio al Indo-Pacífico, porque hay que recordar que Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama, y Barack Obama fue el primer líder en la historia de Estados Unidos que definió a Estados Unidos por primera vez no como un país atlántico, como una potencia atlántica, sino como una potencia pacífica. Es decir, ya con Barack Obama, con Joe Biden como vicepresidente y ocupando importantes responsabilidades en política exterior, en la estructuración de la política exterior de la administración Obama, ya comenzó ese giro, ¿no? De decir, lo que a nosotros nos importa es Asia. Vale, han pasado 3 años desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca, un poquito más, y podemos hacer balance, ¿no? En Indo-Pacífico, que es un poco lo que decías. Y bueno, yo creo que lo que podemos decir a la pregunta que me has hecho es que si está funcionando ha sido un auténtico éxito. O sea, la estrategia de Biden en Asia ha sido un éxito. Está siendo un éxito. Y va a decir la gente, uy, los otros espectadores van a decir, yo es que este Enrique parece un fanático de Joe Biden. Lo cierto es que no. Mi alineación, o digamos, mi simpatía por el Partido Demócrata es, a nivel personal, es más bien justita. Pero Joe Biden ha tenido un gran papel en Asia-Pacífico. Un gran papel. Y podemos poner una serie de ejemplos. Hace 3 años, 4 años, de hecho, la ocupación de Hong Kong es una prueba de ellos. Prácticamente la hegemonía de China en Asia-Pacífico era indiscutible. De hecho, se hablaba de que ya no había ninguna posibilidad de confrontar a China, de que la influencia de China era prácticamente total, y eso ya ha cambiado por completo. De hecho, se ha dado la vuelta a la tortilla. China ha pasado de ser el actor hegemónico que marcaba la agenda a ser un actor aislado en Asia-Pacífico. Y este cambio de juego lo ha propiciado la administración Biden. El encuentro de Camp David, el acuerdo de Camp David, ha sido uno de los grandes éxitos políticos, yo no diría de la administración Biden, diría de las administraciones norteamericanas durante los últimos 50 años. Es decir, Japón y Corea del Sur son 2 importantes potencias económicas, son 2 importantes potencias tecnológicas, son 2 países, sobre todo Corea del Sur, con una gran capacidad militar,
y sobre todo son dos estrechos aliados de Occidente. Sin embargo, entre ellos existe una enorme enemistad, de tal forma que no podíamos computar una suma de fuerzas. La suma de fuerzas de Corea del Sur y de Japón es muy importante en Asia-Pacífico. Prácticamente esa suma de fuerza, yo no voy a decir que puede contener por sí misma a China, pero casi. Es muy importante, ¿no? Insisto, militar, económico, tecnológico. Y la administración Biden ha conseguido lo que parece imposible, que es reconciliar ambos gobiernos y conseguir que de una vez por todas se puedan a trabajar mano a mano. Es decir, no un acuerdo informal de compartir información puntualmente o hacer alguna cumbre más o menos de pseudo-preparación, sino empezar a trabajar de verdad codo con codo y mano a mano, ¿no? Ese es un gran éxito. Pero es un gran éxito para la administración Biden, pero es un gran éxito para Occidente, porque ahora tenemos claramente un epicentro de enorme fuerza en Asia-Pacífico donde priman las libertades y donde prima la democracia. Pero es que es más, el acuerdo con Australia, AUKUS, al que ahora se está rumoreando se puede sumarse Japón, e incluso Canadá, es otro enorme éxito. Es decir, Canadá es el aliado más estrecho de Estados Unidos. Si hay un país que ha participado en todas y cada una de las guerras en las que ha estado Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, todos podríamos pensar en Reino Unido. Bueno, pues no, es Australia. Australia es el aliado más estrecho de Washington, con mucha diferencia. Y de hecho, Washington ya desde la administración Obama está reforzando mucho su presencia militar en Australia, ¿no? Está convirtiendo como una especie de proxy en la región, ¿no? De base de operaciones masiva en la región. Y ahora Australia se va a equipar con tecnología nuclear para poder realizar esa labor de sheriff en la región junto a Estados Unidos y junto a los aliados de Estados Unidos. Pero es que no solo eso. La proximidad de Biden con la administración de Modi en la India ha sido brutal. De hecho, justo te quería preguntar claro, por India, ¿no? Es que está muy curioso. Exactamente. Hoy India es un actor pequeño en el sentido de que es un país muy pobre, pero ya es el país más poblado de la Tierra. Y además está teniendo una evolución económica que con diferencias de especialización, pero recuerda mucho al proceso de desarrollo chino. Es decir, que quizás en 10, 15, 20 años lo que nos encontramos con India es una nueva China, en cierto modo. Pero ojo, con una diferencia, es un país muy próximo a Washington. La administración Biden ha hecho un esfuerzo titánico, hasta ahora con buenos resultados, para acercarse a la India, en todos los aspectos. Y de hecho está habiendo una deslocalización de nuevas inversiones de las grandes multinacionales de Estados Unidos en favor de la India frente a Estados Unidos. Pero es que ni siquiera eso es todo. Es que la administración Biden ha conseguido renovar un acuerdo militar con Filipinas que parecía que estaba completamente caducado. Ha conseguido una proximidad con Vietnam envidiable. Comenzó Obama, esa proximidad donde además incluso se eliminó el veto para la venta de armas, pero es que Biden ha hecho una de las visitas históricas a Vietnam. Y hay una relación muy buena. Y Vietnam es otro de esos países que está creciendo y que puede tener un enorme peso en la región. Y en general, si sumamos todo lo que está haciendo, bueno, está luego un acuerdo marco para establecer reglas comunes en el Indo-Pacífico, reglas comerciales, para coordinar infraestructuras entre un montón de países de la región, e incluso que, bueno, se sospecha que una segunda administración Biden podría llegar incluso a establecerse como un acuerdo de libre comercio, es decir, retomar, si no el TPP del que se salió Trump con malas consecuencias para Estados Unidos, si no retomar esa función de un TPP que hoy se ha convertido en el club de moda, si al menos hacer un proxy con un nuevo acuerdo de libre comercio. Es decir, está haciendo un trabajo enorme en la región y está siendo un éxito. El resultado es que hoy China, lejos de ser hegemónica en Indochina, pues se ha convertido en actor aislado en Indochina. Eso es una buena noticia. Claro, la otra parte de la historia es Oriente Medio, ¿no? Que no es una historia de éxito como lo está siendo Asia. Otra cosa sea que no sea un éxito de forma deliberada, ¿no? Porque precisamente se haya querido abandonar Oriente Medio. Entonces te voy a dar como varias cosas que me vienen a la cabeza. Claro, la primera es si esa estrategia que, entre comillas, ha mantenido Biden de salida de Oriente Medio sirve para algo, porque al final ha sido incapaz de conseguir la normalización de las relaciones entre Arabia Saudí e Israel, lo que empezó Trump, ¿no? Con los acuerdos de Abraham. Es cierto que al final la guerra en Gaza, pues evidentemente tiene gran peso en eso que ha ocurrido, pero que se le adelantó China con la normalización entre Irán y Arabia Saudí. Hombre, es cierto que era difícil que Estados Unidos pudiese conseguirlo por su relación con Irán, pero es que la situación en el Mar Rojo y la operación Guardián de la Prosperidad, no sé cómo lo verás tú,
me parece que ha sido un poco fiasco. Un poco fiasco porque prácticamente no se le suma a nadie de los aliados tradicionales de Estados Unidos. Bueno, el papel de Europa es deleznable en esa operación. No se han frenado los ataques de los hutíes y encima esto ha empezado a expandirse en el sur por el océano Índico. Es verdad que sin mayores efectos, o sea, sin unos efectos súper devastadores para las cadenas comerciales globales de aprovisionamiento y demás. Y luego también es verdad que aunque parecía que por la respuesta que había tenido Estados Unidos al asesinato de 3 soldados en Jordania y cómo se lo tomó Irak, ¿no? por ese ataque en suelo iraquí y bueno, que tuvo ahí unas declaraciones el primer ministro como muy contundentes, incluso hablando de que se había acabado esto de la coalición para derrotar al ISIS y un poco más diciendo que ya se estaban yendo los estadounidenses de ahí, pero hace unos días reunión en la Casa Blanca, primer ministro iraquí Joe Biden, y no se habla, o sea, de la coalición para derrotar a ISIS más que para decir que qué éxito ha tenido y qué bien todo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, una de cal y otra de arena, ¿no? Entonces no sé si es que, como te decía, si esto es algo muy medido o realmente está siendo un poco desastroso y se está haciendo lo que se puede. Bueno, yo creo que... Bueno, a ver, no creo. La administración Biden ha tenido 2 objetivos muy claros en Oriente Medio en los últimos 2 años. Uno ha sido el acuerdo histórico entre Israel y Arabia Saudí, que hay que decir estaba ya a punto de anunciarse. De hecho, lo que propicia el ataque de Hamás es precisamente tratar de frenar este acuerdo, porque ya hubiera supuesto el final de lo que es el conflicto árabe-israelí. O sea, al final hubiera quedado el conflicto palestino como una cuestión muy menor, muy local, y desde luego estaría claro que a las grandes potencias árabes le daría absolutamente igual. Es decir, ese acuerdo estaba a punto de producirse. Y el papel de la administración Biden, y sobre todo hay que destacar de su secretario de Estado, Blinken, que está haciendo un trabajo brutal, creo que es el mejor, yo honestamente creo que es el mejor secretario de Estado que he conocido nunca, respecto a la eficacia de su agenda, es decir, la intensidad y la eficacia de su agenda, me parece un auténtico todoterreno. Estaba a punto de anunciarse. De hecho, cuando se produce el ataque de Hamás, el terrible ataque de Hamás contra Israel, la cara de Blinken y la cara de Biden demuestra que para ellos fue un palo, porque es evidente que tenían un gran éxito bajo el brazo. Y sabían que en ese momento se les había caído. Dicho lo cual, están negociando retomar ese acuerdo, y parece ser que una vez que el objetivo de la administración Biden es que la guerra en Gaza termine antes de las elecciones, y que antes de las elecciones, justo después de que se termine la guerra en Gaza, se anuncie ese acuerdo. Es decir, que sea como una especie de, bueno, la guerra se ha terminado, pasamos a otra cosa y anunciamos un acuerdo de normalización donde hablamos de la reconstrucción de Gaza y algo así, ¿no? Ese es el primer objetivo que ha tenido la administración Biden en Oriente Medio. No es un objetivo, y no es un objetivo menor. Y el segundo ha sido tratar de contener en cierta forma a Irán. Irán es un actor cada vez más incómodo. Irán es un país que tiene un programa nuclear muy avanzado. Prácticamente está en 90-95% de desarrollo realizado. Está muy cerca de poder tener un arma nuclear. Es un país que sigue promoviendo intensamente la acción de grupos terroristas en la región. Es prácticamente el único país que sigue financiando abiertamente y entrenando a grupos terroristas. Es un país que además le gusta moverse en las sombras en Oriente Medio, es decir, con grupos paramilitares que realicen acciones encubiertas, mañana, tarde y noche. Es un actor que le gusta meter muchísima presión con el lanzamiento de cohetes, con amenazas, el lanzamiento de misiles. No lo hacen directamente, pero lo hacen indirectamente, ¿no? Y además, para colmo, es un país que está apoyando a Rusia en la guerra de Ucrania. Es cada vez un actor más incómodo. De hecho, el tema de Irán a mí es personalmente lo que más me preocuparía en Oriente Medio. Mucho más que otras cuestiones. Pero me preocuparía porque creo que tarde o temprano es posible que un conflicto con Irán sea inevitable. Es muy probable que un conflicto con Irán sea inevitable. Es decir, los hutíes son un brazo armado de Irán. Y los hutíes, cuando atacan a los barcos mercantes internacionales, les atacan con armas iraníes, con entrenamiento iraní y, en muchos casos, con financiación iraní y bajo órdenes de Teherán. Cuando Hezbollah lanza cohetes o realiza operaciones encubiertas contra Israel, siguen directrices directas de Teherán.
Hamas, que es un grupo que no ha sido nunca un brazo de Teherán, porque es un grupo suní y el régimen de los ayatolás es chiita, y entre los sunís y chiitas no se llevan precisamente bien, pero no importa. Digamos que el enemigo común ha sido más fuerte y les ha entrenado, les ha financiado y parece ser que les alentó a llevar a cabo la operación del 7 de octubre. En Siria, 3/4 de lo mismo. En Irak, lo que estamos viendo en Irak es exactamente lo mismo. Me dices, ¿por qué el primer ministro iraquí tiene esos cambios de posición tan rápidos? Bueno, porque Estados Unidos, el respaldo de Estados Unidos y la presencia de efectivos militares en Irak es la única vía para tener una cierta independencia respecto a Teherán, fundamentalmente. Si Irak corta sus lazos con Washington, al día siguiente son esencialmente una colonia de Teherán, ¿no? Y lo son en parte, bueno, pues lo serían completamente. Irán es un actor muy complicado. Y es un actor que está metiendo mucha presión. Y para colmo también es un aliado de China, ¿no? Es decir, es como el eje del mal, ¿no? O sea, para Washington es como la peor pesadilla. Y cada vez las cosas se están poniendo peor con Irán. De hecho, creo que la gestión después del ataque de Israel al consulado de Damasco el 1 de abril, la gestión que ha hecho la administración Biden precisamente ha sido de tratar de templar los ánimos, ¿no? Oye, vale, muy bien, Irán tiene que responder, Irán va a responder, pero el ataque vamos a coordinar que no genere una espiral de violencia. Irán responde, lanza los misiles, 313 o 300 y algo misiles y drones contra Israel, pero bueno, lanzados contra el desierto básicamente, y anunciado y con los sistemas de defensa israelí preparados. Y de Jordania también preparados y con la Fuerza Aérea además, trabajando. Jordania, bueno, no, fue increíble. Sí. En el 7 de octubre el papel de Jordania ha sido increíble. Y ahora la respuesta de Israel lo mismo, ¿no? O sea, coordinación, no, tranquilidad, vamos a hacer algo muy cosmético, lo mejor es no responder, porque saben que este año hay elecciones en Estados Unidos. O sea, la administración Biden, me habla del Mar Rojo, la administración Biden no quiere un gran despliegue de fuerza en el Mar Rojo, porque honestamente no es popular en Estados Unidos. En Estados Unidos todavía está muy vivo el recuerdo de Afganistán y de Irak, que no fue hace tanto. Y volver a ver un despliegue grande en Oriente Medio es la peor de las pesadillas para una administración. Yo honestamente creo que las elecciones están marcando la agenda. Y es normal que así sea. Pasa siempre. En un partido y otro. Con un candidato y otro. Con un presidente y otro. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero el problema es que una vez que pasen las elecciones, el conflicto con Irán es probable que se produzca. Porque es que es una situación complicada la de Irán, ¿eh? Claro, eso te iba a preguntar, porque es que no ha habido forma de volver a negociar el acuerdo nuclear, ni nada parecido. Irán es incontrolable. Es un país completamente incontrolable e imprevisible. Y es un actor peligroso. Es un actor peligroso porque además, mira, Irune, no puedes permitir que Irán tenga armas nucleares. No lo puedes permitir bajo ningún concepto. No solo por el riesgo que entrañaría que un régimen teocrático y fundamentalista como el régimen iraní tenga armas nucleares, sino por otros dos motivos. Primero, porque entonces ya tendrían manga ancha para hacer lo que quisieran. Un arma nuclear es el elemento de disuasión número uno. Nunca se ha atacado a un país con armas nucleares. Y número dos, automáticamente todos los países de la región van a entrar en una carrera que va a llevar la proliferación nuclear a niveles nunca jamás vistos. Es decir, Arabia Saudí y Emiratos Árabes ya han dicho que ellos no se van a quedar sentados de brazos cruzados si Irán tiene armas nucleares. Porque es evidente que entonces ya la única potencia real en la región sería Irán, ¿no? O sea, Teherán marcaría la agenda y eso no lo van a permitir. Entonces no se puede permitir que tenga un programa nuclear, pero es que además Israel tampoco lo puede permitir, porque es evidente que estamos hablando de un régimen teocrático, fundamentalista, que es imprevisible y que tiene la diana al Estado judío. Y esto no lo digo yo, es que esto lo dicen abiertamente ellos. Uno de los objetivos del régimen de los ayatolás es destruir a Israel. Entonces, claro, no lo puedes permitir. Si a eso le sumas todo lo demás, acciones paramilitares, grupos de presión, apoyo a Rusia, lazos con China, dices, ¿qué hacemos con Irán, no? Esa es la gran pregunta que tendrá que hacerse la administración Biden en un segundo mandato si ganan las elecciones, ¿no? En un segundo mandato. Antes de hablar, porque luego quiero que hablemos sobre lo que hizo Trump y lo que puede pasar precisamente después de esas elecciones, otro de las grandes partes del mundo que históricamente, ahora ya no, evidentemente porque ha perdido mucha importancia, pero fue una región muy importante para Estados Unidos, es América Latina. Biden lo tuvo claro, que iba a quitar muchas de las sanciones que había contra
contra Cuba y Venezuela, aunque ahora acaba de anunciar que va a reintroducir sanciones al petróleo venezolano. Evidentemente... Hay elecciones, Irune, se vota en Florida. Claro. Pero más allá de hablar de si es suficiente o no, porque no tiene sentido, ¿no? Como te decía, por el peso que tiene América Latina en la política exterior estadounidense, da mucha pena, ¿no? Ver lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir con las próximas elecciones venezolanas. Yo no sé si tú eras tan naif como yo, que pensaba que Machado podía llegar a ser la candidata, ¿no? Porque hubiese tenido unas grandes opciones de derrotar a... Pero es que ha sido terrible, ¿no? No solo con la sanción judicial de la inhabilitación de Machado, sino con todas las trabas que han tenido los candidatos opositores para registrarse, que además que han sido muy cantosas, ¿no? No sé, ¿qué... Estados Unidos, ¿qué puede hacer ahí? O ya no debe hacer nada más, o sea, ahí ya que se apañen. Parece que ahora, ¿no? Como la mayor preocupación en ese sentido de Biden, y que no digo que sea menor, es controlar me sale decir border, la inmigración, la frontera con México y poca historia más, y que los diferentes líderes autócratas latinoamericanos que se las apañen con ellos, sus poblaciones. Bueno, básicamente esa es la postura. La administración Biden ha intentado hacer algo con América Latina y volver a llevar a América Latina a la agenda. Incluso sacó una especie de una de las cumbres de las Américas en Los Ángeles, sacó una especie de iniciativa también para promover el comercio, para promover el libre flujo de mercancías y de capitales en la región, y los propios países latinoamericanos, pues al final, como hacen siempre, miraron para otro lado, ¿no? Luego hubo una iniciativa en la que Estados Unidos les pidió ayuda, que fue para equipar al ejército ucraniano. Sobre todo hay muchos ejércitos en América Latina, como Brasil, como Perú, que tienen muchos arsenales de la era soviética, es decir, tienen munición de origen soviético, ¿no? Porque era más barata. Y entonces Estados Unidos ofreció a comprársela, a sustituirla por equipos occidentales, y dijeron que no. Que no se querían entrometer, ¿no? Que esto es una cosa que a ellos ni les iba ni les venía y que preferían mirar para otro lado. China está teniendo cada vez más permeabilidad en la región. Es verdad que no tiene una gran tampoco hay nada que marcar ahí, de agenda, pero hombre, tampoco interesa, ¿no? Honestamente, a Biden lo que más le ha interesado después de todo, o sea, después de la falta... Cuando tú quieres sacar la iniciativa, también las dos partes tienen que estar deseosas de moverse y de llegar a un acuerdo y trabajar juntos, ¿no? En América Latina, lo siento mucho, hasta ahora, no sé si mi ley supondrá un cambio, al menos en una parte de América Latina, pero hasta ahora no ha sido así. Hubo hace años, con la Alianza del Pacífico, un intento, ¿no? Liderado por Chile, por Perú, por México, bueno, pues de avanzar un poco en esa línea, ¿no? Pero claro, Colombia está como está, México ahora está como está, bueno, Perú pues está como está, y eso de la Alianza del Pacífico, pues bueno, existe, pero ya ha quedado relegado a un segundo plano, ¿no? Si dos no quieren, o sea, si los dos no quieren, pues ni hay romance, ni tampoco hay pelea, ni nada de nada. Al final lo que hay es, pues, tú vete por ese lado, yo me voy por el otro, ¿no? Y eso es un poco lo que ha sido la política de Biden hacia América Latina. Lo han intentado, pero se han chocado siempre de bruces contra un muro. Entonces, al final, ¿cuál ha sido la única prioridad de la administración Biden en América Latina? Oigan, Venezuela tiene las mayores reservas de crudo de todo el mundo. Venezuela ahora tiene una producción de petróleo irrisoria, está por debajo del 1.000.000 de barriles diarios. Oiga, si a lo mejor con unas pocas inversiones que lideran Chevron y alguna otra compañía levantando algunas sanciones, a lo mejor podemos llevar esa producción a 1,5 millones, 2 millones de barriles en 2 o 3 años. Oiga, eso puede oxigenar mucho un mercado del petróleo que está muy tensionado por las sanciones a Rusia y por todos los problemas que se están produciendo, por la nueva política de la OPEP de intentar recortar la producción. Lo han intentado. También esperaban más receptividad por parte de Venezuela, al menos unas elecciones cosméticas. Porque, a ver, seamos justos, la idea de pensar en unas elecciones libres y democráticas en Venezuela y que Maduro y compañía se fuesen a su casa aceptando una amnistía, pero a expensas de lo que pudiera ocurrir, por ejemplo, si viajan a otro país y les da algún juez por detenerles por crímenes de lesa humanidad, porque la amnistía tiene un efecto local, no internacional, con lo cual al final se quedarían presos en Venezuela y también a expensas de lo que en el futuro
decide a Venezuela. Y a ver, los países de América Latina muy conocidos por la seguridad jurídica, pues no son. Bueno, siempre les queda México, que da el asilo a todo. Siempre les queda México, salvo que de repente en 10 años hay un cambio de guardia en México, ¿no? Entonces, al final, el régimen de Maduro acompañado, oye, vive muy bien, tiene el poder, vive muy bien, controla muy bien Venezuela, la gente incómoda se ha ido del país. Yo pensar en un escenario de elecciones libres a mí se me hacía casi utópico. Es verdad que está sobre la mesa, es verdad que se hablaba de ello, es verdad que ha habido negociaciones. A mí personalmente, además creo que... Hacía tiempo que no se había avanzado tanto en ese sentido, ¿no? Sí, se avanzó mucho y luego llegó la hora de la verdad y ya todo se dio marcha atrás, ¿no? Candidatura ya fuera, primarias no reconocidas, ya partidos prácticamente en riesgo de ilegalización por quebrantar la nueva ley esta contra el fascismo, el neofascismo, el neoconservadurismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final, Irune, volvemos al punto de partida. Yo es que el problema de América Latina, si hablamos en términos de política internacional, yo lamento decirlo, porque más América Latina es una región que me encanta, tenemos muchísimos seguidores en América Latina, de verdad que es una región que me gusta mucho, Bogotá es una de mis ciudades favoritas en el mundo, Argentina me vuelve loco, pero honestamente, si hablamos de política internacional, yo es duro decirlo, América Latina no cuenta absolutamente para nada. No, está claro. Está claro. Pasando a Trump, ahí quería que comentásemos cuáles fueron algunos de los aspectos en los que la administración Trump puso hincapié, y si tú crees que en parte en ciertas cosas tenía razón, ¿no? Uno de ellos fue el proteccionismo a la hora de luchar contra el creciente dominio tecnológico chino, un proteccionismo que la administración Biden esencialmente ha mantenido. La otra fue la crítica a los aliados de la OTAN, ¿no? y exigirles que se pongan las pilas y que gasten más en defensa. Y la otra, precisamente, la salida estadounidense de Oriente Medio, ¿no? Es decir, aquí ya Estados Unidos no tiene nada que hacer con tropas, ¿no? Tiene que ir la cosa por otro lado. ¿Tú crees que en parte en estas tres cosas, digo razón en el sentido de que quizá el hecho de que Biden haya continuado por esa línea, es verdad que lo de la OTAN no ha sido tan así con la administración Biden, le acabo dando la razón a Trump? Yo ver muchas personas que nos estén viendo que digan, vale, la respuesta es previsible. Estos chicos de Enrique y estos chicos de VisualPolitik and Company deben de tener una especie de animadversión personal hacia Donald Trump. No es así. El tipo me cae mal. Reconozco que el tipo, por sus formas, por su historial, me cae mal, pero no es ninguna animadversión política. Yo creo que la administración Trump tuvo un éxito importante a lo largo de sus 4 años en la Casa Blanca, que fue esencialmente la política de empresa, es decir, la reforma tributaria y, bueno, hizo cosas que estuvieron bien, también en términos regulatorios. A partir de ahí creo que fue un desastre el resto de campos. Fue un auténtico desastre. La política internacional de Trump fue un auténtico desastre. Hay mucha gente que dice, particularmente en los entornos liberales, que dice, no, pero es que no hubo guerras. No, claro, no hubo guerras. Alimentó las guerras que hoy estamos conociendo. Y las guerras que hoy estamos viviendo porque destruyó básicamente el sistema de reglas internacional. Es decir, claro, cuando tú destruyes algo, si tú al autócrata y al tirano le das todo lo que quiere, durante un tiempo no va a haber guerras. Las guerras vendrán después. En política internacional, la administración Trump fue un auténtico desastre. Y voy a ir respondiendo punto por punto a las cuestiones que me has planteado. Guerra proteccionista con China, o la guerra comercial con China. ¿Era necesaria? Bueno, probablemente meter presión a China era necesario porque, bueno, pues la ausencia de respeto a la propiedad intelectual, la copia sistemática de los productos occidentales, la instrumentalización de las empresas privadas y de la tecnología que desarrollan las empresas privadas para un uso totalitario, el creciente imperialismo en la agenda china, ¿vale? Todo esto eran elementos que justificaban una agenda mucho más dura con China. ¿Cuál fue el problema? Que Trump dio en el botón. Hasta ahora había un botón que todos los presidentes habían acudido a él como una amenaza, que era el botón comercial. Es decir, oigan, si no llegamos a un acuerdo, vamos a volar por los aires el modelo comercial, el modelo de globalización existente y China va a ser el país más perjudicado. Digamos que ese era el elemento de presión principal. Y de la noche a la mañana, la administración Trump, sin un plan, sin un acuerdo, sin buscar alternativas, sin el apoyo de la comunidad empresarial, sin nada, de nada, le dio al botón. ¿Y qué ocurrió? Absolutamente nada. Eso envalentonó muchísimo a Xi Jinping y compañía. De hecho, provocó otra cosa. A medida que los resultados económicos de China se fueron deteriorando, la agenda nacionalista china empezó
a ocupar más espacio en Pekín. Es decir, lo que es realmente la seguridad, la búsqueda de una expansión de los principios políticos de China, de la influencia de Pekín en la región y en el mundo, empezó a crecer. Hasta ahora, la agenda china era económica, esencialmente. Es decir, importaba un bledo la política. Y ahora ha pasado a ser mucho más nacionalista. ¿Y qué ocurrió? Absolutamente nada. Ocuparon Hong Kong, por ejemplo, y la administración Trump se quedó sin hacer absolutamente nada. Se quedaron como diciendo, vale. Y de repente, uno de los lugares más libres de la Tierra, un territorio con casi 8 millones de habitantes, pero que además es una especie de faro en Asia-Pacífico, era el símbolo de lo que podría llegar a ser China, desapareció. Y la administración Trump no hizo nada. Ah, qué bien. Evidentemente, la ocupación de Hong Kong en 2019 y la inacción dio fuerza a Vladimir Putin para prepararse para utilizar el mismo tratamiento hacia los estados proxies de la antigua Unión Soviética, ¿no? Lo que conformaba la antigua Unión Soviética y lo que se considera el espacio trasero de Rusia. Entonces, la guerra comercial con China, tal y como se formuló, fue un desastre. Le costó muchísimo dinero a las familias norteamericanas, mermó la competitividad de Estados Unidos y no se consiguió prácticamente nada porque se hizo de la noche a la mañana de una forma totalmente unilateral. Sus relaciones amistosas con Kim Jong-un y con los demás sátrapas del mundo, lo que hizo fue reforzarles. Porque al final Estados Unidos no les exigió nada. No les puso ninguna condición, pero dejó vendidos a sus aliados. Es decir, rompió el sistema de reglas. ¿Vale? No se consiguió ningún éxito. Segundo campo, la OTAN. Bueno, creo que el desastre fue mayúsculo. Si es que estamos con una guerra en Europa por primera vez en muchísimo tiempo. Una guerra en Europa que comenzó en febrero de 2022, pero que se pone en marcha prácticamente en 2020. Ya en 2021, Vladimir Putin empieza a concentrar tropas en torno a la frontera con Ucrania. Y no hay que olvidar que una de las últimas decisiones de Donald Trump fue suspender la asistencia militar a Ucrania. Vale, pues rompió la Alianza Atlántica, es decir, generó dudas, generó una erosión. Si al final hay un grupo compacto que se erosiona, el rival dice, esta es mi oportunidad. Que de hecho yo creo que era un poco en lo que la teoría de juegos de Putin, lo que él contaba es que precisamente no hubiera esta unidad, ¿no? Que al final, bueno, pues que Europa baja los brazos y no hubiese esta unidad hacia Ucrania. El retraso, por ejemplo, en la entrega de financiación a Ucrania, donde estos 4 últimos 5 meses, donde los ucranianos lo han pasado muy mal y han tenido que afrontar unas bajas terribles por culpa del bloqueo que el trumpismo ha establecido a la financiación a Ucrania, bueno, pues es una consecuencia de una política que solo ha dado alas a Putin y solo ha dado alas a Rusia y a Irán y a cualquier otro sátrapa. Es decir, yo niego la mayor. Yo no creo que el periodo de Trump fuera un periodo de paz. El periodo de Trump fue un periodo de alimentación de conflictos porque sobre todo reforzó a los autócratas. Y en el mundo, el sistema de reglas, el sistema de democracia occidental, el sistema liberal que hay en Occidente, es lo que garantiza que los conflictos se resuelvan por la vía diplomática, por la vía comercial, por la vía política, por el entendimiento y no por la vía de la fuerza. En la historia, generalmente, la vía de la fuerza ha venido alimentada o puesta en marcha por regímenes autocráticos o grupos fundamentalistas, y eso es a los que creo que ha reforzado Trump. Por tanto, no consiguió ningún objetivo respecto a la OTAN más que debilitarlas a ojos de todo el mundo. Eso me parece un error. Es otro error. Lo de China, tal y como se me parece un error. Ya la administración Biden, claro, dices, la administración Biden ha continuado la guerra comercial con China, lo lleva una guerra, no solo ha continuado la guerra comercial, sino que ha establecido sanciones tecnológicas, ¿no? Lleva la guerra del campo tecnológico. Claro, pero es que ya no puedes dar marcha atrás. Una vez que pulsaste el botón, si das marcha atrás es una derrota. Hay que entenderlo también, ¿no? Entonces ahora ya hay que tirar para adelante. Yo creo que esto es bastante razonable. Respecto a la OTAN, lo de Trump, pues ¿es bueno para Estados Unidos romper la Alianza Atlántica? ¿Es bueno para Estados Unidos sacar con el sistema de reglas internacionales que lo ha convertido en el país más rico de la faz de la Tierra? ¿Es bueno para Estados Unidos acabar con el modelo de globalización que está dominado por compañías norteamericanas? ¿Es bueno para Estados Unidos que Europa mire a China o que Europa se relacione más con otros actores y rompa sus lazos con Washington y se pierda esa influencia? ¿Es bueno para Estados Unidos que en Europa o otros países occidentales dejen de comprar armas o establecer reglas comunes a la industria armamentística y a la industria de todo tipo norteamericana? Es que no es bueno para Estados Unidos. Es que la OTAN es buena para Estados Unidos. Y respecto al tercer campo, que me parecía la salida de Oriente Medio, bueno, hay que decir que ni siquiera fue una iniciativa de Trump. Esto ya viene con Barack Obama. Y lo que hizo fue
continuar en esa iniciativa. Pero ojo, de una forma que a mí me parece también trágica, que fue vender a Afganistán a los talibanes. Los acuerdos que se alcanzan en Doha entre la administración Trump y los talibanes, que ahí sí compra Joe Biden y la administración Biden, plantean básicamente entregarles el país. Hagan ustedes lo que les dé la gana. Y bueno, es verdad que quizás no había otra salida pragmática. Que es, sí, un Estado, un país donde se ha intentado de todo y nada ha funcionado. Pero yo no sé si lo mejor, no sé si se podemos considerar un éxito darle a un grupo fundamentalista el control sobre millones de personas para que conviertan, por ejemplo, el país en un infierno para las mujeres. Pero a un nivel donde las mujeres son tratadas peor que se trataba a los gallos en las peleas de gallos. No lo sé, Irune. Yo no lo tildaría como éxito. No creo que el mundo de Trump en política exterior fuese mejor que el mundo que él recibió y que ahora está tratando de construir Joe Biden. A mí me gusta ver la alianza internacional, me gusta ver a los aliados europeos y Estados Unidos trabajando codo con codo por defender las libertades. Me gusta ver cómo en Indochina hay acuerdos pues entre Corea del Sur, entre Japón, entre Australia, entre la India, para generar un espacio de libertad y de seguridad. Me gusta. A mí no me gusta que los autócratas tengan el control. No me gusta. Y evidentemente los autócratas quieren utilizar la fuerza, el miedo, la coacción, y ante eso te tienes que defender. Y si no lo haces, por muchas bravuconadas que sueltes en antena, la propia polarización en la política norteamericana. Trump ha hecho de la política norteamericana lo que nunca había sido la política norteamericana. En general, en Estados Unidos, evidentemente los candidatos siempre se atizan unos a otros, pero había un cierto entendimiento, había una cierta cordialidad. Ahí está el histórico discurso de McCain, ¿no? De defensa a Obama y de Obama ensalzando a McCain. Eso lo ha destruido Donald Trump. Esa cordialidad política, esa capacidad de ponerse de acuerdo en el Senado, en el Congreso, el trumpismo lo quiere destruir. Han convertido básicamente la política norteamericana en un show, en un espectáculo, en un ring de boxeo, que es lo que no tendría que ser la política. Ese es el resultado del trumpismo. Está muy guay decir, hoy es que la administración Biden son pseudocomunistas, que son muy malos. Bueno, no lo son. Y si tú quieres destruir mediante la polarización agresiva lo que es las normas básicas de cordialidad, las reglas occidentales, pues lo que te vas a encontrar es fanatismo, radicalidad, enfrentamiento y debilidad. Para mí ese es el resultado del trumpismo. Estados Unidos será mejor, será peor, la administración Biden será mejor, será peor, Obama sería mejor, sería peor, pero evidentemente Estados Unidos es un faro de libertad, con muchas cosas reprobables, pero Estados Unidos es un faro de libertad en el mundo. Es decir, yo creo, y coincidimos, que si quisiéramos celebrar este podcast en Estados Unidos no tendríamos ningún problema. Si lo quisiéramos celebrar en Rusia, no podríamos. A lo mejor nos estarían esperando en la puerta para detenernos o darnos una paliza. En China, por supuesto, sería impensable. En Irán te digo. O sea, Estados Unidos es un faro de libertad. Y el mundo propiciado por Occidente es el mejor de los mundos que jamás el ser humano ha conocido. Con sus peros, con sus cosas reprobables, con sus matices. Pero es el mejor de los mundos que jamás hayamos conocido. La capacidad de moverte libremente por el mundo. La capacidad de comerciar libremente con personas de todo el mundo. La capacidad de moverte con seguridad, sea cual sea tu ideología, tu enfoque de vida, tu sexualidad, tu religión. Eso es Occidente. Y eso es con lo que Trump se está enfrentando, es lo que quiere destruir. Y claro, Trump estaba mirando esta mañana las últimas encuestas, ¿no? Es verdad que ahí un empate bastante, queda muchísimo, ¿no? 7 meses son una barbaridad. 7 meses, pero evidentemente existe una posibilidad real de que Trump vuelva a la Casa Blanca. ¿Tú crees que eso podría tener un efecto real en un cambio que se podría ver muy claramente en un cambio de la política exterior que ha llevado Biden hasta el momento? Aquí te voy a dar 2 respuestas. La primera, creo que hay una matización necesaria que tenemos que hacer, porque generalmente en el mundo hispano y particularmente en España, esto de las encuestas y las elecciones norteamericanas no se entiende muy bien. Y creo que es bueno matizarlo. En Estados Unidos, las encuestas no reflejan realmente el sentimiento del país hasta que se aproximan mucho las elecciones. Las encuestas generalmente están dominadas por personas con filiación demócrata o filiación republicana, pero digamos que hay un grueso de población, que es la población independiente,
que se mantiene un poco al margen durante mucho tiempo, ¿no? En Estados Unidos las encuestas cambian mucho a medida que se acercan las elecciones. De hecho, ahora me estás hablando de un empate. Si este podcast lo hubiésemos celebrado hace un mes y medio, me estarías diciendo, es que hay una ventaja de 4 o 5 puntos de Donald Trump. Y esa ventaja ya se ha volatilizado. Ahora ya hay un empate. El voto popular lo va a ganar Joe Biden. Yo me atrevo a hacer este pronóstico. Igual me equivoco, pero honestamente yo estoy seguro. Pongo la mano en el fuego, igual me quemo, nadie tiene una bola de cristal, pero me atrevo a hacerlo, porque creo que las probabilidades son muy altas. Joe Biden va a ganar el voto popular por mucho. El problema es que en Estados Unidos no basta ganar el voto popular. Hillary Clinton ganó el voto popular en 2016 y no pudo ser presidenta. Yo creo que Joe Biden va a ganar el voto popular, eso creo que está bastante claro. El problema es que Estados Unidos, las elecciones las determinan, el resultado electoral, o mejor dicho, el inquilino en la Casa Blanca, queda determinado por unos pocos estados que están en juego. Es decir, lo que pasa en California da igual. Si va a votar más o menos gente en California, da igual. En California van a votar los demócratas, no hay prácticamente elecciones. Al menos a la Casa Blanca. Hay elecciones al Congreso, hay elecciones, pero no a la Casa Blanca. Es decir, va a ganar Joe Biden. En Nueva York va a pasar exactamente lo mismo. De la misma forma que otros estados como Luisiana, donde va a ganar Donald Trump y donde tampoco hay elecciones. Pero hay una serie de estados donde sí están en juego, ¿no? Podemos hablar de Arizona, podemos hablar de Georgia en 2020, podemos hablar, por supuesto, de Pensilvania, de Wisconsin, de Michigan, de Nevada. Esos son los estados que están en juego. Ahí se deciden las elecciones, esencialmente, ¿no? Podemos meter también a Florida, aunque yo creo que está claro que Florida va a ir para Trump, pero ese es el juego, ese es el tablero en el que nos movemos. Ahí están las elecciones. Y es verdad que Trump lo que está tratando de hacer es focalizarse mucho en estos estados por si hay una enorme carambola y consigue otra vez el resultado de 2016. Porque hay que decir que el trumpismo ha sido una máquina de perder elecciones. Que es otra cosa que tampoco se percibe muy claro desde fuera de Estados Unidos. Trump en Estados Unidos no es popular. Trump es uno de los políticos más impopulares de la historia de Estados Unidos. Me refiero a los grandes políticos nacionales, ¿no? Los que han sido presidentes y han ocupado puestos importantes. Estados Unidos, Donald Trump perdió el voto popular por mucho con Hillary Clinton en 2016 y ganó por una enorme carambola. Prácticamente por un puñado de votos que se quedó en casa porque Hillary era impopular y porque salió el tema de la investigación del FBI sobre los emails en el último momento, que luego quedó en nada. Y fue una carambola. De hecho, no tenían ni prevista en la noche electoral, no tenían ni una celebración preparada. Fue una sorpresa para la campaña de Trump, ¿no? Pero a partir de ahí, en 2018 perdieron en las elecciones de mitad de mandato. En 2020 perdieron. Y además perdieron ampliamente. En 2022 perdieron contra todo pronóstico. Y ahora llega 2024. Entre medias ha habido también elecciones a gobernador, ha habido elecciones que se han celebrado por diferentes motivos y generalmente el trumpismo ha perdido. Generalmente el trumpismo pierde. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé, porque en esos estados es verdad que hay estados donde está muy reñido, ¿no? El resultado. Georgia, por ejemplo, puede ser un resultado clave y está muy reñido. Biden lo consiguió en un estado históricamente republicano. Biden lo consiguió por sorpresa, pero también lo consiguió por poco. Habrá que ver si consigue mantener ese resultado, ¿no? Y el juego está apretado. Claro, porque por hacer una aclaración, ¿no? Para que la gente entienda cómo es este sistema híbrido que impera en los Estados Unidos. Entonces sí podrías como aclarar exactamente cómo se decide. Claro, es que en Estados Unidos, es decir, la gente va a la urna, los ciudadanos estadounidenses van a la urna, la gente vota por estados, en colegios electorales que están regulados de forma estatal, y cada estado elige unos representantes. Que por cierto es complicado el tema, porque de hecho los representantes no tendrían ni obligación de seguir el voto popular. Siempre lo han seguido y lo van a seguir, pero no tendrían ni por qué. Pero bueno. Pero en realidad sería como un sistema parlamentario, como el sistema parlamentario español, ¿no? No tiene la obligación. Sí, exactamente. Pero una especie de no parlamento, pero elección de unos representantes que su única función es votar al presidente, ¿no? Escoger al presidente. Entonces eligen ese colegio electoral. Entonces un poco el juego está repartido y hay estados pequeños que tienen una mayor representatividad respecto a su población en el colegio electoral. Y eso hace que de igual los votos, tú puedes ganar en California, que puede ser el estado con más población de Estados Unidos, 90-10, que no vas a obtener más representantes en California. Es decir, te da igual si la diferencia en California es de 10.000 votos o de 7 millones de votos. No vas a tener más representantes. Eso hace que estemos viendo como sistemáticamente, y se está produciendo mucho en el siglo XXI, los presidentes, a excepción de Barack Obama, prácticamente todos los presidentes, salvo Barack Obama y Joe Biden, todos los presidentes, todos los republicanos, mejor dicho,
tanto George Bush como Donald Trump, son dos, tampoco son muchos, pero bueno, de 3 administraciones republicanas, 2 las han ganado sin voto popular. O sea, las han ganado perdiendo el voto popular. La primera de George Bush y la primera de Trump. Entonces, la gente vota, tú eliges unos representantes, si esos representantes están marcados. Entonces, como hay unos estados donde realmente el resultado ya está determinado, o sea, estados que son muy republicanos, que son muy demócratas, donde las elecciones prácticamente se deciden a nivel interno, es decir, de qué congresista elegimos, pero realmente va a tener un color republicano, y van a votar al presidente republicano, al presidente demócrata, y es raro que cambie. Solo hay unos estados que deciden las elecciones. O sea, las elecciones americanas son muy grandes, probablemente solo hay unos estados donde se deciden las elecciones, que es donde se concentran además los presupuestos de las campañas. Y son los estados que hemos comentado antes, ¿no? Entonces ahí está el juego. Y es verdad que esos estados oscilan. Es decir, o hay unas diferencias, unos márgenes muy estrechos. Entonces, esencialmente, ahí está el juego. Da igual lo que ocurra en el resto del país. Es así como funciona el modelo norteamericano, que nos podrá parecer mejor o peor, pero bueno, eso ya sería otro debate y muy, muy largo, ¿no? La idea era reforzar la representatividad de todos los territorios, fuesen más pequeños o no. Es decir, que todo el que formara parte de la Unión tuvieses un poco también la cosmovisión que rige en el Senado, que es la cámara más importante en Estados Unidos, la cámara parlamentaria más importante, y que también tiene una conformación que no está ligada a la población. Son 2 representantes por 2 senadores por estado, ¿no? Punto. Da igual que sea Maine, que es un estado muy chiquitín, o sea California, que tiene 30 veces o 40 veces la población de Maine. Da absolutamente igual. Son 2 por estado, ¿no? Entonces, un poco esa cosmovisión también rige en el colegio electoral, no de forma tan acusada, pero en cierto modo también es un poco reflejo de esa filosofía. Y eso hace que, bueno, pues que Trump se dirija a unos segmentos muy determinados de la población. Aún así, yo creo que a día de hoy lo normal, la expectativa es que Joe Biden sea presidente en un segundo mandato. ¿Por qué? Porque Trump ha perdido todas las elecciones de 2016, donde ganó por una carambola. Y porque la economía norteamericana va viento en popa y a toda vela. Desempleo en mínimos históricos, desempleo afroamericano en mínimos históricos, altísima participación laboral, crecimiento económico, altos beneficios empresariales, la bolsa batiendo récord tras récord tras récord. El único dato preocupante para las familias prácticamente sería que las hipotecas están al 7%. Que eso pues a nadie le gusta, aunque los salarios están creciendo con mucha fuerza y por encima de la inflación, ¿no? Pero en general lo normal es que Joe Biden, yo creo que es el gran favorito para renovar la Casa Blanca. Si Donald Trump se hiciese con el despacho Oval, que hay probabilidades, que hay posibilidades, eso sí sería una catarsis en política internacional, porque además Donald Trump viene muy radicalizado y con un grupo de gente muy radicalizada. El primer mandato Donald Trump se acompañaba de gente de Wall Street, de grandes empresarios, de grandes visionarios como gente como Peter Thiel. Eso ya ha desaparecido. Donald Trump viene hoy con una enorme colección de fanáticos. Siento decirlo, pero es así. De hecho, que Donald Trump en los mítines prácticamente su mayor alegoría en política nacional sea defender a los asaltantes del Capitolio de enero del 2021 es inquietante. Si te parece, para terminar, había preparado algo que me parecía gracioso, porque vosotros lo hacéis cuando dais los premios antipolítica, por ejemplo, y yo había preparado una serie de nombres y te quería preguntar que me dijeses si les darías un aprobado o no y por qué. Perfecto. Entonces, el primero sería Javier Milei, que sabes que en nuestro círculo es amado y además vosotros habláis muchísimo de Argentina y tenéis un gran público argentino. Sí, de hecho hablábamos de Milei cuando Milei no era tan conocido. Correcto. Aprobado. De hecho, yo la aprobaría con nota. Y aquí voy a hacer una matización, Irune. A mí las formas de Milei no me gustan. A mí el discurso, aunque ahora es verdad que era como presidente, ha girado algo, ¿eh? Ya no es el outsider que estaba fuera en campaña, metiéndose con todo el mundo, insultando a todo el mundo, donde prácticamente cada vez que se le abría el micrófono decía, insulto a alguien, ¿no? A mí esas formas no me gustan en política. Tengo que decir que no me gusta nada. Y tampoco creo que sean sostenibles, me refiero. Si tú conviertes a tu adversario en el enemigo, las reformas que haga probablemente no sean permanentes, porque tu enemigo lo que va a buscar es acabar con tu modelo, porque hay un antagonismo enorme. Yo creo que las grandes transformaciones tienen que generar grandes consensos, en la medida de lo posible, ¿no? Y para eso creo que me gusta otro tipo de formas o de discursos. Pero lo cierto es que Argentina está en una situación completamente desesperada.
y creo que la llegada de Milei lo está cambiando, creo que con algunos errores, pero creo que está teniendo muchos aciertos, mucha valentía en muchos campos para tratar de estabilizar la situación económica, reestructurarla. Da igual si es la motosierra, la licuadora, está teniendo mucha valentía en muchos campos, ¿no? Entonces, no, yo no apruebo porque es un cambio de giro en Argentina que era completamente necesario. Así que no, Milei la apruebo porque lo está consiguiendo en ese aspecto, o parece ser que al menos sí que está consiguiendo un cambio. Algo que yo, por cierto, tengo que decir, y mira que nos gusta Argentina, es uno de los países que creo que de los que más hemos hablado en VisualPolitik, y tal vez solo superado por Rusia y Estados Unidos, pero vamos, que fuera de lo que es el ecosistema de las potencias, es el país con diferencia del que más hemos hablado. Argentina necesitaba un cambio. No podría decir lo contrario, la apruebo con nota. Por ahora. No, claro, está bien. Otra de las personas de las que... Me enrollo menos en el siguiente. No, está genial, me parece estupendo. Otra de las personas de las que habláis mucho en Visual es Benjamin Netanyahu. Y le habéis dado cera. Entonces no sé si esa cera hace que suspenda o no. Y me cuesta mucho decirlo. Fíjate, con Netanyahu, yo creo que Netanyahu ha sido un gran líder para Israel históricamente. De hecho, nosotros, tengo que decir, voy a contar una anécdota, hicimos un vídeo, Netanyahu, el arquitecto de Israel, porque Netanyahu ha sido el líder que más años ha estado al frente de Israel, y básicamente ha sido el líder de la transformación económica y social de Israel, donde Israel ha pasado a ser un país deprimido, a ser una potencia tecnológica, un país muy pujante y a registrar unos niveles de prosperidad récord, ¿no? Y creo que Netanyahu ha hecho un gran trabajo en materia económica, en materia de transformación del Estado de Israel, pero también en materia diplomática. O sea, la normalización de la situación de Israel con los países árabes es un gran éxito y Netanyahu juega un gran papel. Los acuerdos de Abraham, por ejemplo, es un enorme éxito para Israel. El hecho de que ahora Emiratos Árabes, yo la última vez que estuve en Dubái, por ejemplo, en el hotel en el que me hospedaba, estaba lleno de ciudadanos israelíes. Eso era impensable hace unos años. Pero es que las inversiones ahora van y vienen entre Emiratos e Israel y eso es un enorme éxito. Entonces, nosotros hicimos un vídeo que era, cuando se retiró, cuando perdió las elecciones, no se retiró, perdió las elecciones, Netanyahu, el arquitecto de Israel, ¿no? Y fue un vídeo que compartió el propio Benjamin Netanyahu en sus redes. De hecho, nos felicitó y lo compartió. Sí, bueno, la versión en inglés, ¿no? Pero lo compartió y nos felicitó y con sus peros y con sus matices, yo, Netanyahu, tenía una buena impresión de él y hacíamos una buena valoración de su registro. Su último gobierno es un infierno. La reforma judicial es un disparate. El haber metido en el gobierno a los sionistas religiosos es un disparate. El haber cedido a todas las exigencias... Hay muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza, pero hay muchos problemas de futuro. El haber, por ejemplo, dado marcha atrás al programa que había de normalización de la integración de los judíos ultraortodoxos, eliminando muchos de esos privilegios porque la cosa se está yendo de madre, por ejemplo, la no participación en el ejército, por ejemplo, los subsidios para mantener a todas estas personas fuera de la fuerza laboral, por ejemplo, en el terreno educativo, donde los niños judíos ultraortodoxos pues, es que no estudian matemáticas ni estudian ciencia, es decir, al final solo estudian la Torá, y eso es un problema porque ya hacen que no tengan otra posibilidad en la vida. Netanyahu era un firme defensor de que había que acabar con esos privilegios, ¿no? Ahora ya es lo contrario. Cuando el gobierno es lo contrario. Cuando tu gobierno decía... Claro, entonces, Netanyahu, que por ejemplo, era una persona que lideró los derechos civiles en Israel, que era un defensor de los derechos civiles de Israel, por ejemplo, la población LGTBI, ahora está con sionistas religiosos y con judíos ultraortodoxos dándole cheques en blanco cuando son formaciones que prácticamente les quieren mandar al infierno. Es un poco extraño. La reforma judicial, eso de acabar con una supervisión constitucional de las normas que apruebe el Parlamento, hace que la mayoría pueda hacer y deshacer a su antojo, ¿no? No estoy de acuerdo. Y bueno, luego el error de seguridad enorme del 7 de octubre, que es achacable exclusivamente al ejército, a la administración de Netanyahu, porque ellos estaban empeñados en los asentamientos judíos. Es decir, claro que ha tenido... Ellos tenían desplegado al ejército, no en Gaza, sino tenían desplegado al ejército en Cisjordania, porque con los sionistas religiosos en el gobierno están llevando al extremo la política de asentamientos judíos, que son asentamientos... Soy muy crítico con Israel en el tema de los asentamientos judíos, creo que Israel no tiene razón, es una ocupación y una expropiación de derechos terrible, y creo que además no tiene ningún sentido. Pragmático es una cuestión básicamente nacionalista y religiosa el tema de los asentamientos judíos, que no tiene ninguna cuestión pragmática, es decir, no al Estado. Para la prosperidad de Israel lo que le interesaría es dejar a un lado los asentamientos judíos, que son, para la gente que no se entienda, Israel lleva años construyendo en Cisjordania, muchas veces de forma ilegal, otras veces expropiando tierras a propietarios palestinos, asentamientos que son ciudades, que son barrios que se construyen en Cisjordania, ¿no?
Pero es que estos barrios son financiados, son subsidiados por el gobierno de Israel para que tengan, por ejemplo, vivienda barata. Y además cuestan muchísimo en términos de seguridad o provisión de servicios públicos. O sea, son agujeros en las cuentas públicas israelíes. Y están haciendo estos asentamientos que la constitución de una cohesión palestina que permita generar un Estado en el futuro sea inviable prácticamente en Cisjordania. Y además que es injusto. O sea, el diseño de Cisjordania ¿no? Porque además, claro, el establecimiento de un asentamiento implica, los recursos hídricos para el asentamiento, un cordón de seguridad, controles de seguridad en la zona, probablemente la interrupción de una comunicación directa entre dos localidades palestinas. Entonces, al final, en ese tema Israel no tiene razón. No tiene razón. Yo creo que en esto hay un gran consenso internacional de decir que los asentamientos imposibilitan la solución del conflicto, ¿no? Y Netanyahu, es verdad que siempre había sido favorable a los asentamientos, pero es que ya con los sionistas religiosos son una formación radical que básicamente tiene todo su poder electoral está en los asentamientos. De hecho, ellos básicamente lo que buscan es anexionarse de Cisjordania y crear una especie de apartheid. Esto no lo digo yo, esto lo dicen ellos, ¿eh? Eso es su planteamiento político. Yo soy una persona que en general tiene una buena percepción de Israel. Creo que en el conflicto árabe-Israel, históricamente Israel ha tenido la razón. Considero que Israel es el único faro de democracia, de libertades civiles en Oriente Medio. Además, es un país que me gusta mucho. Cuando he estado, son los países que más me han gustado. Y creo que tienen muchísimo mérito en materia tecnológica, que hace una gran aportación al mundo. Es decir, yo no estás hablando con una persona que diga Israel, Satanás. No, todo lo contrario, ¿eh? Pero en caso de los intentos israelíes no tiene razón. Y claro, el hecho de estar creando una bomba de relojería masiva en el futuro, que lo que había propiciado cuando llegaron y empezaron a dar con los sionistas religiosos, hay que promover más asentamientos, ¿no? Bueno, eso hizo que los sionistas religiosos forzaran el traslado de las unidades del ejército que, digamos, garantizaban la seguridad de Gaza a Cisjordania para garantizar la seguridad de estos asentamientos, porque además, claro, esta posición estaba generando ciertas protestas en Cisjordania, ¿no? A nadie le gusta que le quiten tu tierra o que de repente no puedas moverte a la localidad de al lado porque hoy te han plantado ahí una especie de frontera en medio, ¿no? De barrera en medio. El ejército no estaba en Gaza, estaba en Cisjordania. Y eso fue una decisión de la administración de Netanyahu, del gobierno de Netanyahu. Y hay una responsabilidad del enorme error de seguridad del día 7 de octubre. Tardaron bastante en llegar, ¿eh? Claro, no estaban preparados. No lo esperaban, no estaban preparados. Estaban otra cosa. No estaban garantizando la seguridad de Israel. Estaban garantizando la seguridad de una agenda política. Por eso ahora mismo Netanyahu es muy impopular en Israel y por eso mayoritariamente las encuestas le señalan como el gran culpable de los atentados del 7 de octubre. Porque instrumentalizó al ejército no para garantizar la seguridad del Estado y de los ciudadanos israelíes, sino para cumplir con su agenda política. Así que, si me hubieras preguntado hace 4 años, te hubiese dicho aprobado con creces, hoy digo suspenso. La segunda parte de Netanyahu nunca tendría que haberse producido. Volvemos a América Latina. Otra persona de la que se hablaba mucho en VisualPolitik, Nayib Bukele. Me cuesta más, ¿eh? Me cuesta más. Las formas no me gustan, me genera muchos interrogantes. Los líderes autocráticos para mí son un suspenso directo y Nayib Bukele es un líder autocrático. Ha acabado con la pluralidad política, ha llegado a saltar el Parlamento con uniformados armados. Hay sospecha de elecciones poco limpias. La guerra contra las pandillas también ha escondido lo que es que el narco no ha recibido ninguna persecución por parte del Estado. Los grandes narcos, no estoy hablando, ¿no? El tráfico de narcos. Eso sería un suspenso. Económicamente tampoco tiene buenos resultados por ahora, eso sería un suspenso, pero claro, es muy popular en El Salvador. Y es muy popular porque ha garantizado la seguridad de las calles. Y si tú vives en El Salvador y tienes hijos, a lo mejor lo que más te importa es que puedan salir a la calle y puedan jugar con seguridad, ¿no? Esto no es baladí, ¿eh? Esto es desde un país seguro como España, a lo mejor podemos decir, esto al final lo malo prima sobre lo bueno. Nayib Bukele ha conseguido que hoy puedas ir a El Salvador, pasear tranquilamente por las calles, y eso tiene mucho mérito. El tratamiento a los presos, inhumano y desde mi punto de vista absolutamente injustificado. Sus formas autocráticas, terribles. No me atrevo ni a aprobar ni a suspender en este caso. Bueno, pero está bien. Lo siento. La reflexión. Rishi Sunak. Suspenso clarísimo. Que es la Nada, suspenso clarísimo. Probable. Desastre. Suspenso, le tengo muy particular animadversión. A los últimos líderes. No, pero Sunak ha caído. Sunak ha sido un disparate. Es un disparate de tipo.
ha gestionado mal el Brexit. O sea, el Brexit nadie acaba de coger el toro por los cuernos. El Brexit se dijo, se hace el Brexit para que Reino Unido sea una isla de libertad, competitiva, de poca regulación. Nada, Sunak por otro lado. Él siempre defendió la estabilidad presupuestaria y bajar impuestos, pero ahora ya resulta que ahora la prioridad es gastar más. Oigan, que es que no es compatible con el Brexit, porque entonces va a ser un fracaso respecto a las expectativas que existían. Luego, situó en la diana, como iban mal las encuestas y no había un rumbo político, ni de transformación, ni de nada, situó en la diana a los inmigrantes, haciendo unos spots, no sé si has visto alguno, terribles. De Sunak yendo a visitar cómo la policía detenía ilegales y él ahí riéndose, un auténtico disparate. Muy mal. Yo honestamente creo que no ha conseguido ningún éxito para el Reino Unido. Si solo le valoran algo bueno sería su apoyo a Ucrania, y si tampoco ha jugado un papel de liderazgo como lo jugó Boris Johnson. Con lo cual, bueno, honestamente, nada. Yo creo que un grandísimo suspenso además unos bandazos. Con Cameron buscando una moderación, antes era lo contrario. Todos estos unos meses. Suspenso clarísimo. Hablabas de Ucrania, Volodymyr Zelensky. No, lo siento. Aquí esto me va probablemente de que muchas personas que nos vean me van a criticar y o sea, no es una respuesta políticamente correcta, sobresaliente. Es un líder histórico. Estemos de acuerdo, es un líder histórico. Zelensky era un cómico. Pero un cómico que se presentó a las elecciones, que ganó las elecciones porque generó esperanza en Ucrania, que es uno de los países más corruptos del mundo y el país más pobre de Europa. Llevó a cabo una agenda de reformas, puso en marcha una agenda de reformas pro-occidental importante. Por supuesto, en su gobierno habrá corrupción, porque es que Ucrania es el país, insisto, es uno de los países más corruptos del mundo. Luego se ha enfrentado a una invasión, y en vez de salir corriendo, que es lo que hubiera hecho la mayor parte de líderes, lo que quizás hubiese hecho yo, Irune, no nos engañemos. La verdad es que ahí tuvo... Boris Johnson le ofreció la salida. Iban a ir las fuerzas especiales británicas y le iban a sacar de Kiev para formar un gobierno en el exilio. Y el tipo se quedó. Y se quedó con los soldados rusos, que hay que decir que llegaron a Kiev, que hoy se olvida y hoy parece lejano. Pero les tenía a 2 kilómetros o a 3 kilómetros del Palacio Presidencial. Y luego ha sido un líder. Creo que ha cohesionado a la OTAN, creo que ha logrado un gran consenso internacional, esas visitas a todos los parlamentos, adaptando el discurso a las peculiaridades de cada país, buscando esa conexión con los medios, siendo también exigente, esa capacidad de unir al pueblo ucraniano. Habrá tenido errores, muchos errores. No es el gobierno más limpio ni el mejor gobierno del mundo. Pero no es tan difícil. Yo honestamente, sobresaliente. Y por último, sobre todo porque de Trump y de Biden ya hemos hablado mucho y entonces ya no te los voy a preguntar, la I Ching-te, que también sé que le tenéis mucho estima a Taiwán. Bueno, habrá que ver, ¿no? Tsai Ing-wen creo que ha sido una gran líder. Le hemos dado 2 veces a Tsai Ing-wen el premio VisualPolitik, unas pocas personas que ha recibido. No podía continuar, ¿verdad? Eso es, hay que decir que también tenía, o sea, independientemente de eso, tenía cierto desgaste ya a nivel personal. Había algún caso de corrupción que le había afectado, no a ella directamente, pero sí a gente de su gobierno, y bueno, hacían el paso del gobierno a Rosena, pero bueno, han ganado las elecciones un partido, han ganado las elecciones, el nuevo primer ministro, pues, próximamente nuevo primer ministro, pues, va a mantener la cuerda, ¿no? No, una buena nota. Taiwán en los últimos años. Taiwán es un país muy peculiar, porque no es lo que la gente espera. Taiwán es el país socialdemócrata de los países liberales de Asia. De hecho, tiene un sistema de pensión enorme. De hecho, erosionó muchísimo el crecimiento económico de Taiwán. Pero no la socialdemócrata. No europea, no. Me refiero dentro de lo que es la cosmovisión de los países liberales de Asia, de los tigres asiáticos, digamos que es el verso más socialdemócrata, ¿no? Con mucha atención social, un sistema de pensiones muy grande, con un trato preferente a los empleados públicos. De hecho, durante muchos años Taiwán ha sido un país con crecimientos. O sea, tuvo el boom, se convirtió en un país rico, desarrollado, pero los últimos 20 años no han sido particularmente buenos económicamente para Taiwán, exceptuando, eso sí, esa transformación tecnológica, esa apuesta por los semiconductores, que ahí sí está generando muchísimo dinero, ¿no? No, creo que ha aprobado. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Enrique. Ha estado súper interesante. Bueno, yo creo que le hemos dado a todo. O sea que nada. Muchas gracias a los que nos hayáis visto y nos vemos en el próximo programa.